Levántate más fuerte, con la ayuda de Dios. ¿Alguna vez has sentido que las caídas de la vida son demasiado pesadas para levantarte solo? ¿Te has preguntado por qué parece que algunas personas emergen de sus crisis más fuertes, mientras tú luchas por mantenerte a flote? ¿Has mirado al cielo y susurrado, ¿por qué yo, Señor? Todos hemos enfrentado momentos donde parece que el suelo bajo nuestros pies se desmorona. Momentos donde nuestros sueños se desvanecen, nuestras fuerzas se agotan y nuestro espíritu se quiebra bajo el peso de circunstancias que nunca pedimos enfrentar. El dolor de una pérdida, la angustia de una enfermedad, la decepción de un fracaso o simplemente el cansancio de luchar día tras día sin ver resultados. Estos momentos nos hacen cuestionar nuestra capacidad para seguir adelante. Y está bien sentirse así. Está bien reconocer nuestra fragilidad humana, porque es precisamente en esos momentos de mayor debilidad donde la promesa de Dios cobra mayor significado. La buena noticia es que no estamos destinados a permanecer caídos. La historia de Dios con su pueblo siempre ha sido una historia de restauración, de levantamiento, de transformar cenizas en belleza. Dios nos ofrece algo más profundo que un simple consuelo pasajero. Nos ofrece la promesa de levantarnos no solo para volver a donde estábamos, sino para emerger más fuertes, más sabios, más parecidos a Cristo. Como dice en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos revela una verdad fundamental. Cuando confiamos en Dios, Él no solo nos levanta, sino que nos renueva. No es simplemente volver al punto de partida, sino experimentar una transformación que nos permite enfrentar la vida con nuevas fuerzas, con nueva perspectiva, con un propósito renovado. Quizás estás pensando, he intentado levantarme tantas veces y he vuelto a caer. ¿Por qué sería diferente esta vez? O tal vez te preguntas, ¿realmente Dios se preocupa por mis luchas cuando hay tantos problemas mayores en el mundo? Comprendo esas dudas. Son el eco de un corazón que ha experimentado decepciones, pero también son la puerta hacia una fe más profunda. Oremos juntos. Señor, aquí estamos, con nuestras heridas abiertas y nuestras esperanzas frágiles. Te pedimos que, mientras reflexionamos sobre tu palabra, abras nuestros corazones para recibir no solo conocimiento, sino la fuerza transformadora de tu Espíritu. Enséñanos a levantarnos con tu ayuda. Amén. Hoy te invito a que no solo escuches este mensaje, sino que lo compartas con aquellos que conoces que están atravesando su propio valle de sombra. Tu testimonio tiene poder. En este preciso momento, alguien lucha en silencio con las mismas dudas que tú has enfrentado. Si estas palabras tocan tu corazón, compártelas. Podrías estar enviando el salvavidas que esa persona ha estado esperando. Escribe en los comentarios, me levantaré más fuerte, como un acto de fe que iluminará el camino de otros. A veces, tu simple declaración puede ser el susurro de Dios que alguien necesita escuchar hoy. La promesa de restauración. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes. Primera de Pedro 5:10, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Estas palabras resuenan con poder para cada uno de nosotros que ha sentido el suelo desmoronarse bajo sus pies. Imagina un árbol que ha sobrevivido a una tormenta devastadora. Sus ramas han sido azotadas por vientos implacables, su corteza ha sido maltratada por el granizo, y algunas de sus raíces han quedado expuestas por la fuerza de la lluvia. Parece vulnerable, herido, casi derrotado, pero lo que no vemos es lo que sucede bajo tierra. Cada tormenta que ha sobrevivido ha provocado que sus raíces se extiendan más profundamente, buscando aguas subterráneas que nunca habría descubierto en días de sol. Cuando llega la próxima estación, este árbol no solo sobrevive, florece con una fortaleza que solo pudo desarrollar a través de la adversidad. Así es nuestra vida con Dios. Analicemos este versículo más profundamente. Pedro comienza reconociendo nuestro sufrimiento. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, no minimiza nuestro dolor, ni nos promete una vida sin dificultades.
reconoce la realidad del sufrimiento en este mundo caído, pero nos da perspectiva un poco de tiempo. En la economía de Dios, incluso, nuestras pruebas más prolongadas son temporales cuando se comparan con la eternidad que nos aguarda. Luego, Pedro nos recuerda quién está obrando en medio de nuestro dolor. Dios mismo, el Dios de toda gracia, no es cualquier poder, sino el Creador del universo, el que tiene toda gracia a su disposición. Y no solo eso, sino que es el mismo Dios que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Esto significa que las pruebas que enfrentamos hoy no son el final de nuestra historia, son apenas un capítulo en un relato de redención que culmina en gloria eterna. Finalmente, llega la promesa transformadora. Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Dios no solo nos devuelve a nuestro estado anterior, nos mejora, nos fortalece, nos estabiliza. Su obra de restauración siempre tiene un propósito mayor que simplemente reparar lo que se rompió. Pensemos en José, aquel joven soñador que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Durante años, enfrentó injusticias tras injusticias. La traición familiar, la falsa acusación de Potifar, el olvido en la prisión. Cada golpe podría haberlo amargado, podría haber destruido su fe. Pero Dios estaba obrando silenciosamente, preparándolo para un propósito mayor. Cuando finalmente se encontró en una posición de poder en Egipto, José no solo había sobrevivido, había sido transformado. Tanto que pudo decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy? Comienza identificando las áreas donde te sientes quebrantado. Puede ser una relación rota, un sueño destrozado, una confianza traicionada, o simplemente el agotamiento de la vida diaria. Ahora, en lugar de solo pedirle a Dios que arregle las circunstancias, pídele que te muestre cómo está usando esta situación para fortalecer tu carácter, profundizar tu fe y prepararte para un propósito que aún no puedes ver. Te propongo este ejercicio. Toma un momento para escribir una carta a tu futuro yo, desde la perspectiva de haber superado ya esta prueba actual. ¿Qué lecciones habrás aprendido? ¿Qué fortalezas habrás desarrollado? ¿Cómo habrá cambiado tu relación con Dios? Guarda esta carta y revísala en los momentos cuando tu fe vacile. Recuerda, las tormentas que enfrentamos hoy son los testimonios que compartiremos mañana. Dios no solo te está restaurándote, está reconstruyendo más fuerte que antes. El poder de la renovación divina. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sean transformados mediante la renovación de su mente. En estas palabras encontramos una clave fundamental para levantarnos más fuertes ante cualquier adversidad. Imagina un alfarero trabajando con una vasija quebrada. No simplemente pega los pedazos rotos, devolviendo la vasija a su estado original, con grietas visibles y debilidades estructurales. En lugar de eso, toma esos fragmentos, los vuelve a moler, los mezcla con arcilla fresca y comienza el proceso de creación nuevamente desde cero. Con manos expertas, forma algo completamente nuevo, más bello y resistente que la pieza original. Las marcas de la quebradura ya no son visibles, porque no ha habido una simple reparación, ha habido una completa renovación. Así obra Dios en nosotros cuando nos levantamos con su ayuda. Este versículo de Romanos nos invita a profundizar en el proceso divino de transformación. Pablo comienza con una advertencia: no se amolden al mundo actual. Cuando enfrentamos caídas y adversidades, la tentación inmediata es buscar soluciones según los estándares del mundo, refugiarnos en distracciones pasajeras, endurecer nuestro corazón para no volver a sufrir, o caer en la amargura y el resentimiento. Estas respuestas pueden parecer protectoras, pero en realidad nos mantienen atrapados en ciclos de dolor. En contraste, Pablo nos ofrece un camino diferente. Sean transformados mediante la renovación de su mente. La palabra griega para transformados es metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. No habla de pequeños ajustes superficiales, sino de un cambio profundo y radical.
como la oruga que se convierte en mariposa. Este cambio comienza en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, de procesar los eventos, de interpretar nuestras experiencias. Cuando Dios renueva nuestra mente, comenzamos a ver nuestras caídas no como finales trágicos, sino como oportunidades de crecimiento. ¿Y cuál es el resultado de esta renovación? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente en medio de la adversidad, ganamos discernimiento espiritual. Comenzamos a reconocer su mano trabajando incluso en las circunstancias más dolorosas y podemos alinearnos con su voluntad, que siempre busca nuestro bien último. Pensemos en la historia de Noemí, una mujer que lo perdió todo. En la tierra de Moab, perdió a su esposo y a sus 2 hijos, quedando sola con sus nueras en una tierra extranjera. Su dolor fue tan intenso que pidió ser llamada Mara, que significa amargura, diciendo: «El Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver con las manos vacías». Sin embargo, Dios no había terminado con su historia. A través de la fidelidad de su nuera Ruth y de circunstancias que parecían coincidencias, Dios la llevó de regreso a Belén y le dio una nueva familia, un nuevo propósito, e incluso la convirtió en antepasada del rey David y, posteriormente, de Jesucristo mismo. La historia de Noemí nos muestra que nuestros capítulos más oscuros pueden ser el preludio de las mayores bendiciones de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? Comienza examinando tus patrones de pensamiento cuando enfrentas dificultades. ¿Tus pensamientos te llevan hacia la desesperanza, la autocompasión o la amargura? ¿O permites que Dios renueve tu mente para ver las pruebas como oportunidades de crecimiento y transformación? La renovación comienza cuando sometemos conscientemente nuestros pensamientos a la verdad de la palabra de Dios, rechazando las mentiras que nos mantienen caídos. Te propongo este ejercicio práctico. Identifica una situación difícil que estés enfrentando actualmente. Escribe en una columna los pensamientos negativos o limitantes que tienes sobre esa situación. En una segunda columna, escribe lo que Dios dice en su palabra acerca de circunstancias similares. Durante la próxima semana, cada vez que notes que estás pensando según la primera columna, detente, respira profundamente y reemplaza ese pensamiento con la verdad de la segunda columna. Recuerda, no estamos destinados simplemente a sobrevivir nuestras caídas, sino a ser transformados por ellas. En las manos del maestro alfarero, nuestras quebraduras se convierten en la materia prima de una nueva creación. La fortaleza en la vulnerabilidad. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja divina contiene una de las verdades más poderosas para quienes buscan levantarse más fuertes con la ayuda de Dios. Imagina un océano durante una tormenta feroz. Las olas enormes azotan contra un acantilado de granito y contra un junco que crece en la orilla. El acantilado, aparentemente invencible, resiste con firmeza, pero con cada golpe pierde pequeños fragmentos de su estructura. Mientras tanto, el humilde junco se dobla completamente bajo la fuerza del viento y las olas, pareciendo totalmente vencido. Sin embargo, cuando la tormenta amaina, descubrimos algo sorprendente. El acantilado ha sido erosionado, mientras que el junco, habiendo cedido ante la fuerza superior, se yergue nuevamente intacto. Su flexibilidad, lo que parecía debilidad, resultó ser su mayor fortaleza. Así ocurre en nuestra relación con Dios, cuando aprendemos el poder de la vulnerabilidad. Este versículo de Pablo revela una comprensión profunda del plan divino que contradice toda lógica humana. Comienza diciendo: «Por eso me regocijo». No simplemente acepta o tolera, sino que encuentra alegría genuina en lo que menciona a continuación. ¿Y qué es lo que causa su regocijo? Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Una lista que cualquier persona razonable intentaría evitar a toda costa. Pablo la abraza con gozo. La clave está en las 3 palabras que siguen: que sufro por Cristo. Pablo no está glorificando el sufrimiento por sí mismo,
sino reconociendo el propósito detrás de él. Sus tribulaciones tienen sentido porque están conectadas a su misión, a su llamado, a su relación con Cristo. Y luego viene la asombrosa conclusión: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo descubrió que sus momentos de mayor debilidad humana eran precisamente cuando la fortaleza divina se manifestaba más poderosamente en su vida. El contexto de este versículo nos ayuda a comprenderlo mejor. Pablo había estado lidiando con un aguijón en la carne, alguna aflicción persistente que le causaba sufrimiento continuo. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, y la respuesta divina fue: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no eliminó el problema. En cambio, le mostró a Pablo cómo su debilidad se convertía en el canal perfecto para que el poder divino fluyera sin obstáculos. Pensemos en la vida de Gedeón, un hombre que se escondía en un lagar para trillar trigo cuando el ángel del Señor lo llamó valiente guerrero. Cuando Dios lo eligió para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón respondió con todas sus inseguridades: «¿Cómo puedo yo librar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menos importante de mi familia». A pesar de su debilidad percibida, o quizás precisamente por ella, Dios lo usó. Y no solo eso, sino que Dios sistemáticamente redujo el ejército de Gedeón de 32 a solo 300 hombres, asegurándose de que la victoria pudiera atribuirse únicamente al poder divino. La historia de Gedeón nos muestra que Dios no busca fortaleza humana para hacer su obra. Busca corazones dispuestos a reconocer su debilidad y depender completamente de Él. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Comienza por cambiar tu perspectiva sobre tus debilidades. En lugar de ocultarlas o avergonzarte de ellas, preséntalas ante Dios como oportunidades para que su poder se manifieste. Nuestro instinto natural es protegernos, mostrar solo nuestras fortalezas y esconder nuestras vulnerabilidades. Pero haciendo esto irónicamente, bloqueamos los canales a través de los cuales el poder de Dios fluye más abundantemente. Te propongo este ejercicio transformador. Identifica las áreas de tu vida donde te sientes más inadecuado o débil. Quizás es en tus relaciones, en tu trabajo, en alguna lucha personal o en un llamado que sientes, pero para el que no te sientes preparado. En oración, entrégale específicamente estas áreas a Dios, no pidiendo necesariamente que te libere de ellas, sino que manifieste su poder a través de ellas. Lleva un registro de cómo Dios obra precisamente en esos lugares de vulnerabilidad. Recuerda, en el reino de Dios, la admisión de nuestra debilidad no es señal de derrota, sino el primer paso hacia una fortaleza sobrenatural. Es cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos, que experimentamos todo lo que podemos ser con Dios. Fortalecidos a través del fuego de la prueba, estas pruebas han llegado para demostrar que su fe es genuina. Así como el oro pasa por el fuego para ser purificado, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, debe ser probada para que se fortalezca, para alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo aparezca. Primera de Pedro 1, 7. Así como el oro pasa por el fuego para ser purificado, la fe de ustedes debe ser probada para que se fortalezca. En estas palabras encontramos el propósito divino detrás de nuestras pruebas más ardientes. Imagina un taller de orfebrería antigua, donde el maestro artesano trabaja con metales preciosos. Toma una pieza de oro en bruto, hermosa pero mezclada con impurezas que limitan su valor y potencial. Con cuidado deliberado, coloca ese oro en un crisol y lo somete al calor intenso del fuego. Para un observador inexperto, podría parecer que está destruyendo algo valioso. El oro se derrite, pierde su forma, parece sufrir una transformación devastadora. Pero el orfebre observa con atención, sabiendo exactamente cuánto calor aplicar y por cuánto tiempo. Periódicamente, remueve las impurezas que suben a la superficie hasta que finalmente puede ver su propio reflejo con claridad en el metal líquido. Solo entonces retira el oro del fuego, ahora más puro, más valioso y listo para ser moldeado en algo extraordinariamente bello. Este es el proceso que Dios permite en nuestras vidas cuando pasamos por el fuego de la prueba. Pedro, quien escribió estas palabras, entendía profundamente este proceso. Había experimentado su propio crisol cuando negó a Jesús 3 veces.
Esa noche oscura de fracaso personal reveló impurezas en su carácter que él mismo no sabía que existían. Orgullo, autosuficiencia, miedo al rechazo, pero también se convirtió en el punto de inflexión de su vida, llevándolo a un arrepentimiento profundo y a una dependencia más íntima de Cristo. Analicemos el versículo más detalladamente. Pedro comienza reconociendo la realidad de nuestras pruebas. Estas pruebas han llegado para demostrar que su fe es genuina. Las dificultades no son accidentes cósmicos ni señales del abandono divino, tienen un propósito específico. Como un examen que no solo evalúa el conocimiento, sino que también lo fortalece. Nuestras pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe. Pedro continúa con una comparación poderosa. Así como el oro pasa por el fuego para ser purificado, el oro sin refinar contiene minerales y elementos que disminuyen su valor y belleza. Solo mediante el proceso de fundición bajo intenso calor pueden separarse estas impurezas. De manera similar, nuestras vidas acumulan impurezas espirituales, apegos impropios, motivaciones mixtas, prioridades distorsionadas, temores irracionales. El fuego de la prueba trae estas impurezas a la superficie para que puedan ser removidas. Y luego viene la promesa transformadora. La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, debe ser probada para que se fortalezca. Pedro nos recuerda el extraordinario valor que Dios asigna a nuestra fe, más precioso que el oro mismo, y nos asegura que el propósito final de la prueba no es destruirnos, sino fortalecernos. El resultado último no es simplemente sobrevivir, sino emerger para alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo aparezca. Consideremos la historia de Job, un hombre justo que perdió sus posesiones, sus hijos, su salud y hasta el apoyo de su esposa y amigos. A través de un sufrimiento inimaginable, Job luchó con preguntas profundas sobre Dios y su justicia. Sus quejas honestas revelaron tanto su fe como sus limitaciones humanas. Al final de ese doloroso proceso, Job pudo decir: «Antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos». Su prueba le permitió pasar de un conocimiento teórico de Dios a una experiencia personal transformadora. Y Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas? Cuando te encuentres en medio del fuego de la prueba, cambia tu perspectiva. En lugar de solo pedir alivio inmediato, pregúntate: ¿qué impurezas está trayendo esta prueba a la superficie en mi vida? ¿Qué ataduras están siendo expuestas? ¿Qué nuevo nivel de fe está Dios forjando en mí? Recuerda que el mismo fuego que amenaza con consumir también tiene el poder de purificar. Te propongo este ejercicio. Identifica una prueba específica que estés enfrentando ahora. En un momento de reflexión tranquila, pregúntale a Dios: ¿qué quieres enseñarme a través de esta situación? ¿Qué aspectos de mi carácter estás refinando? Luego, escribe una carta de agradecimiento a Dios por esta prueba específica, mencionando las formas en que anticipas que te fortalecerá. Incluso si no sientes gratitud en este momento, el acto de expresarla puede comenzar a transformar tu perspectiva. Recuerda, el fuego que hoy amenaza con consumirte, mañana revelará tu resplandor. Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada una es una oportunidad para que emerjas más fuerte, más puro, más parecido a Cristo. El poder de la comunidad en la restauración. Levanta del polvo al necesitado y saca del basurero al pobre para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y la alegra con hijos. ¡Aleluya! Salmos 113, 7-8, levanta del polvo al necesitado y saca del basurero al pobre para hacerlo sentar con príncipes. Estas palabras capturan la asombrosa naturaleza de la restauración divina, que no solo nos devuelve a donde estábamos, sino que nos eleva a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Imagina un coral dañado en las profundidades del océano. A simple vista, podría parecer una estructura frágil e individual, pero en realidad es un ecosistema vivo compuesto por millones de pequeños organismos que trabajan juntos. Cuando una sección del coral es dañada por una tormenta, algo extraordinario sucede. Las colonias saludables envían células reparadoras hacia las áreas afectadas. No es un solo pólipo el que realiza la restauración, sino toda la comunidad
trabajando en perfecta armonía. Con el tiempo, el área dañada no solo se recupera, sino que a menudo crece más fuerte y más resistente que antes. Así es como Dios nos restaura no de manera aislada, sino dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Este pasaje del Salmo 113 revela una dimensión crucial de cómo Dios nos levanta cuando hemos caído. El salmista comienza describiendo la condición de aquel que necesita ser levantado. Está en el polvo y el basurero. Estas no son simplemente referencias a la pobreza material, sino también a la desolación espiritual y emocional. El polvo representa la humillación, la insignificancia, el lugar donde se ha perdido toda dignidad. El basurero simboliza el rechazo, el lugar donde la sociedad descarta lo que considera sin valor. Pero observa lo que Dios hace con aquellos que se encuentran en esta condición. No solo los levanta, sino que los hace sentar con los príncipes de su pueblo. Este es un cambio radical de estatus, una reversión completa de las circunstancias. Es como si el mendigo de la calle fuera repentinamente invitado al palacio real, no como sirviente, sino como invitado de honor. Esta es la naturaleza de la restauración divina, va mucho más allá de simplemente aliviar nuestro dolor, nos transforma y nos eleva. Y nota el siguiente versículo: a la mujer estéril le da un hogar y la alegra con hijos. En los tiempos bíblicos, la esterilidad era considerada no solo una tragedia personal, sino también una vergüenza social. A través de esta metáfora, vemos cómo Dios toma nuestras áreas de mayor vergüenza y desesperanza y las convierte en fuentes de nueva vida y alegría. Pero lo más importante es que todo esto sucede en un contexto comunitario, un hogar, príncipes de su pueblo. Dios nos restaura no como individuos aislados, sino como parte de una familia y comunidad. Pensemos en la historia de Ruth, una mujer moabita que había perdido todo. Tras la muerte de su esposo, se encontró como extranjera en una tierra desconocida, sin recursos y sin esperanza aparente. Pero Dios orquestó su restauración dentro de una comunidad. A través de la lealtad de Noemí, la bondad de Buz y las costumbres de Israel que protegían a los vulnerables, Ruth pasó de ser una viuda extranjera, recogiendo espigas, a convertirse en esposa de un hombre respetado y antepasada del rey David. Su historia nos muestra que Dios a menudo utiliza a otros creyentes como instrumentos cruciales en nuestro proceso de levantamiento. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, si estás en un momento de caída, reconoce que el aislamiento solo profundiza tu dolor. Dios ha diseñado tu restauración para ocurrir en comunidad. Permitir que otros conozcan tu lucha no es señal de debilidad, sino el primer paso hacia la sanidad. Segundo, si estás en un lugar de fortaleza, mantente atento a aquellos a tu alrededor que pueden estar en el polvo o el basurero. Dios puede querer usarte como instrumento de levantamiento para ellos. Te propongo este ejercicio transformador. Si estás atravesando un periodo difícil, identifica a 3 personas de confianza en tu comunidad de fe y comparte honestamente con ellas tu situación. Pídeles no solo oración, sino compañía en tu camino. Si estás en un buen momento, identifica a alguien que pueda estar luchando y comprométete a caminar junto a esa persona durante las próximas semanas, no para arreglar sus problemas, sino para ser presencia constante y apoyo. Recuerda, nadie está diseñado para levantarse solo. Cuando caemos, Dios no solo nos envía su espíritu, sino también manos humanas que nos ayudan a ponernos de pie. Y cuando nos levantamos en comunidad, no solo recuperamos lo perdido, descubrimos nuevas dimensiones de la gracia divina que nunca hubiéramos experimentado en soledad. La perseverancia que construye carácter. No solo eso, sino que también nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:3-5. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter probado, y el carácter probado esperanza. En estas palabras, Pablo nos revela el proceso divino a través del cual nuestras caídas se convierten en escalones hacia una vida más fuerte y significativa.
Imagina a un atleta entrenando para una competencia importante. Cada día, somete voluntariamente su cuerpo a un régimen que parece contradictorio. Levanta pesas hasta que sus músculos tiemblan de fatiga, corre hasta que sus pulmones arden y sigue disciplinas estrictas que limitan placeres inmediatos. Para un observador casual, podría parecer un proceso de autocastigo. Sin embargo, el atleta comprende lo que otros no ven. Cada fibra muscular que se rompe bajo la presión se reconstruye más fuerte. Cada límite que supera expande su capacidad. El aparente retroceso del dolor es, en realidad, el preludio del progreso. Así funciona el proceso divino de fortalecimiento a través de la perseverancia. Este pasaje de Romanos nos guía a través de la cadena transformadora que comienza con el sufrimiento. Pablo inicia con una afirmación sorprendente: nos regocijamos en nuestros sufrimientos. No dice simplemente que los aceptamos o los soportamos, sino que encontramos gozo en ellos. Este gozo no proviene del dolor mismo, sino del conocimiento de lo que ese dolor está produciendo en nosotros. Analicemos esta progresión divina. Primero, el sufrimiento produce perseverancia. La palabra griega original para perseverancia, hipomón, significa literalmente permanecer bajo. No es simplemente resistencia pasiva, sino la capacidad activa de mantenerse firme bajo presión. Cuando atravesamos dificultades y nos negamos a abandonar, desarrollamos una tenacidad espiritual que no podría formarse de ninguna otra manera. Segundo, la perseverancia produce carácter probado. La palabra para carácter probado se refiere a algo que ha sido testado y ha demostrado ser genuino. Como el metal que ha pasado por el fuego y ha sido declarado puro, nuestro carácter adquiere una autenticidad y una solidez que solo viene de haber sido probado. Tercero, el carácter probado produce esperanza. Esta no es una esperanza frágil basada en deseos, sino una confianza robusta anclada en la experiencia de la fidelidad de Dios a través de las pruebas. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Consideremos la historia de David, un hombre cuyo carácter fue formado a través de años de perseverancia. Después de ser ungido como futuro rey, pasó aproximadamente 15 años huyendo de Saúl, enfrentando constantes amenazas de muerte, traiciones y la tentación de tomar atajos hacia el trono. En una cueva oscura en Engedi, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y terminar con su sufrimiento. Sin embargo, eligió honrar a Dios a pesar del costo personal. Estos años de pruebas desarrollaron en David un carácter que lo preparó para ser no solo un conquistador, sino un líder según el corazón de Dios. Su capacidad para guiar a Israel con sabiduría y composición no se formó en los momentos de victoria, sino en los valles de perseverancia. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Comienza por recalibrar tu respuesta al sufrimiento. En lugar de preguntar simplemente ¿cuándo terminará esto?, pregúntate ¿qué cualidad de carácter está intentando Dios desarrollar en mí a través de esta situación? Reconoce que la perseverancia no es solo el medio para escapar del problema, sino una virtud valiosa en sí misma que Dios está formando en ti. Te propongo este ejercicio práctico. Identifica un desafío persistente en tu vida. Puede ser una relación difícil, una circunstancia laboral adversa, un problema de salud o una lucha interna. En un diario, documenta no solo los desafíos, sino específicamente las cualidades de carácter que estás desarrollando a través de esta situación. Cada semana, reflexiona sobre cómo estas cualidades están contribuyendo a una nueva esperanza en tu vida. Observa cómo tu perspectiva cambia cuando ves tu sufrimiento como un taller donde Dios está forjando tu carácter. Recuerda, la perseverancia no es solo el precio que pagamos por la fortaleza. Es el proceso mismo a través del cual Dios construye esa fortaleza en nosotros. Los músculos de tu fe, como los de tu cuerpo, crecen más fuertes no cuando están cómodos, sino cuando son desafiados más allá de su capacidad actual. De la muerte a la vida, la resurrección como modelo. Lo he identificado con Él en su muerte, y quiero llegar a experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, el sufrimiento que compartió en su muerte, y alcanzar, como sea, la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 10-11. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección.
Estas palabras del apóstol Pablo capturan la esencia misma de lo que significa levantarse más fuerte con la ayuda de Dios. Imagina un bosque devastado por un incendio feroz. Los árboles que una vez se erguían majestuosos yacen carbonizados, el suelo está ennegrecido y toda señal de vida parece haber desaparecido. Parece un panorama de muerte definitiva e irreversible. Sin embargo, algo extraordinario comienza a suceder en los meses siguientes. Ciertas especies de pinos, diseñadas específicamente para este entorno, tienen conos que solo se abren con el intenso calor del fuego, liberando semillas que han estado esperando precisamente este momento de aparente destrucción. Las cenizas, ricas en nutrientes, fertilizan el suelo como nunca antes. Los rayos del sol, que antes apenas podían penetrar el denso dosel, ahora alcanzan el suelo del bosque, permitiendo el crecimiento de nuevas especies. Lo que parecía ser el final se revela como un nuevo comienzo, más diverso y vibrante que antes. Este es el patrón de muerte y resurrección que Dios ha tejido en toda la creación y que alcanza su expresión suprema en Cristo. En este pasaje de Filipenses, Pablo articula la meta suprema de su vida: conocer a Cristo tan íntimamente que su propia vida refleje el patrón de muerte y resurrección de su Salvador. Comienza diciendo: lo he identificado con Él en su muerte. Para Pablo, seguir a Cristo no era simplemente adoptar un conjunto de creencias o prácticas, era morir a su antigua identidad, ambiciones y seguridades. Esta muerte espiritual a nuestro ego, a nuestras formas de control, a nuestras falsas fuentes de valores, el prerequisito necesario para la nueva vida. Pablo continúa expresando su deseo más profundo: quiero llegar a experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. La palabra griega para poder aquí es dunamis, de donde deriva nuestra palabra dinamita. Pablo anhela experimentar ese mismo poder explosivo, transformador, que levantó a Jesús de la tumba. Este poder no es simplemente para sobrevivir a las dificultades o recuperarse de las caídas. Es un poder que transforma radicalmente, que crea nueva vida donde solo había muerte. Notemos también que Pablo incluye el sufrimiento que compartió en su muerte como parte integral de este proceso. El camino hacia la resurrección atraviesa necesariamente el valle del sufrimiento. No podemos experimentar el poder restaurador de Dios si intentamos evadir las cruces que estamos llamados a cargar. Finalmente, Pablo fija su mirada en el objetivo último: alcanzar, como sea, la resurrección de entre los muertos. Aunque se refiere en parte a la resurrección futura, también habla de experimentar esa realidad resucitada en el presente vivir, ya como nuevas criaturas, manifestando la vida de Cristo en nuestros cuerpos mortales. Contemplemos la historia de José, quien experimentó este patrón de muerte y resurrección a lo largo de su vida. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado en Egipto, olvidado por aquellos a quienes había ayudado José, atravesó múltiples muertes simbólicas. Con cada caída, algo de su antigua identidad, sus sueños juveniles y sus expectativas morían. Sin embargo, Dios estaba obrando poderosamente, preparándolo para una resurrección que afectaría a naciones enteras. Cuando finalmente fue elevado a una posición de autoridad, segundo solo después del faraón, José no era simplemente la versión restaurada de aquel joven arrogante con su túnica de colores. Era un hombre transformado, con sabiduría, compasión y visión que solo podían haber surgido a través de sus muertes. Su declaración a sus hermanos resume perfectamente este proceso: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza final en nuestra vida diaria? Comienza por identificar las áreas de tu vida donde Dios podría estar llamándote a un proceso de muerte y resurrección. Puede ser una relación que necesita morir a expectativas irreales para resucitar con un amor más maduro. Puede ser un sueño que necesita morir en su forma actual para resucitar en una visión más alineada con el propósito de Dios. Puede ser una imagen de ti mismo que necesita morir para que puedas resucitar con una identidad más firmemente arraigada en Cristo. Te propongo este ejercicio transformador. Toma una hoja de papel y traza una línea vertical en el medio. En el lado izquierdo, escribe lo que necesita morir
y en el derecho lo que Dios quiere resucitar. Reflexiona profundamente y sé específico. Luego, realiza un acto simbólico que represente tu disposición a morir a lo viejo y recibir lo nuevo, quizás enterrando el papel en una maceta donde plantarás una semilla, simbolizando este proceso de muerte y nueva vida. Recuerda, nuestra fe está centrada en un Dios que transforma tumbas en cunas, finales en comienzos y derrotas en victorias. Cada caída contiene la semilla de un levantamiento más glorioso cuando la ponemos en sus manos. Lo que parece ser nuestro fin puede ser, con Dios, apenas el principio de algo inimaginablemente mejor. No subestimes el poder de compartir. Si este mensaje te ha movido, compártelo con alguien que necesite escuchar que hay esperanza en medio de su aparente muerte. Y escribe en los comentarios: con Cristo me levantaré más fuerte. Juntos podemos ser testimonios vivos del poder transformador de la muerte y resurrección de Cristo en nuestras propias historias. Hemos recorrido juntos un camino de esperanza y transformación, descubriendo cómo Dios no solo nos levanta cuando caemos, sino que nos hace emerger más fuertes que antes. Si estas palabras han tocado alguna fibra en tu corazón, te invito a que tomes un momento para compartirlas. Dale me gusta a este mensaje y compártelo en tus redes sociales, no como un simple gesto digital, sino como una declaración de fe que dice: creo que Dios puede transformar cualquier caída en un levantamiento glorioso. A veces, el mensaje que compartes se convierte en el bote salvavidas que alguien más ha estado esperando en silencio. Y no te guardes tu testimonio. ¿Has experimentado cómo Dios te ha levantado más fuerte después de una caída? Compártelo en los comentarios. Tu historia con sus luchas, lágrimas y victorias puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Recuerda que cuando el enemigo no pudo mantenerte caído, intentará mantenerte callado, pero tu testimonio tiene poder para romper cadenas en la vida de otros. Que el Dios que transforma cenizas en belleza continúe su obra restauradora en tu vida. Que encuentres su fortaleza en tus momentos de mayor debilidad. Que cada caída se convierta en una plataforma desde la cual te levantes a nuevas alturas de fe y propósito. Y que cuando otros te miren, no vean simplemente a alguien que sobrevivió, sino a alguien que fue completamente transformado por el poder resucitador de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, el que cayó bajo el peso de la cruz, pero se levantó en victoria sobre la muerte misma. Amén.